Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Mateo 5:4. Capítulo 2. Asumo mi responsabilidad. El poder del llanto espiritual. Llorar puede ser un asunto miserable, y no me sorprendería que te sintieras tentado a saltarte este capítulo para pasar a otro más prometedor. Pero eso sería un error. Jesús está hablando de un tipo de llanto que conduce a la bendición. Y como veremos en este capítulo, aprender el arte del llanto espiritual es crucial para tu progreso en la vida cristiana. Quizá te preguntes, al igual que yo, ¿cómo pueden estar las palabras llorar y bienaventurados en una misma oración? ¿Cuál es esa clase de llanto al que Jesús relaciona con las bienaventuranzas? Existen tres tipos de llanto, muy diferentes entre sí, y es importante saber distinguirlos. El primero de estos es el llanto natural. Es el dolor que se experimenta ante la pérdida de un ser querido. Si Dios te dio el maravilloso regalo de tener a una persona que amas y esa persona te ha sido quitada, tu respuesta natural y más apropiada será llorar esta pérdida. Y cuando esto suceda, es bueno recordar que Jesús también pasó por esto. Jesús lloró ante la tumba de un amigo muy querido. Juan 11:35. La presencia y el consuelo de Jesús a lo largo del camino del duelo son un regalo precioso de Dios. Sin embargo, nuestro Señor no se refiere a este tipo de llanto aquí. En las bienaventuranzas, Jesús habla de cualidades que debemos buscar activamente, condiciones del corazón tan cargadas de bendición que deberíamos desear tenerlas en la mayor medida posible. Dios nos llama a buscar la paz y la pureza, a perseguir la mansedumbre y la misericordia, y a tener hambre y sed de justicia. No hay exceso cuando se trata de estas cosas. Pero, ¿cómo podría aplicarse esto al llanto natural? Nadie que atraviese el dolor de una pérdida dice, quiero tener tanto de este dolor como sea posible. Así que, aunque esta es una verdad preciosa, que Cristo camina con el creyente por el valle de la pérdida, esto no es lo que nuestro Señor está enseñando aquí. Hay un segundo tipo de llanto, muy distinto, que, lejos de ser natural, es en realidad pecaminoso. El llanto pecaminoso es un anhelo obsesivo por algo que Dios no te ha dado. Observa el contraste. El llanto natural surge del dolor por algo que Dios te dio y luego te quitó. En cambio, el llanto pecaminoso es lamentarse por algo que Dios nunca quiso que tuvieras. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de Acab, uno de los reyes de Israel, Primera de Reyes 21. A pesar de que era un rey perverso, Dios le dio a Acab un palacio y un reino. Sin embargo, Acab fijó sus ojos en una pequeña viña que pertenecía a un hombre pobre, más allá de los límites del palacio que Dios le había dado. El rey puso primero sus ojos y luego su corazón en aquella viña y con el tiempo se obsesionó cada vez más con ella. Acab le ofreció a su propietario, Nabot, comprarle el viñedo, pero la viña había sido dada a la familia de Nabot como una herencia del Señor, y este hombre pobre no estaba dispuesto a venderla a ningún precio. El rey Acab regresó disgustado y molesto. Versículo 4. Se paseaba enfurruñado por el palacio porque codiciaba un regalo que Dios le había dado a otra persona y no a él. Este anhelo obsesivo por algo que Dios nunca quiso darle consumió al rey y finalmente lo llevó a asesinar a Nabot, trayendo a su vida lo opuesto a la bendición.
Llorar por algo que Dios nunca quiso que tuvieras es un tipo de llanto pecaminoso. Siempre resulta destructivo y claramente no es el llanto al que Jesús se refiere cuando declara bienaventurados a los que lloran. El llanto espiritual apropiado. Un tercer tipo de llanto, muy distinto de los anteriores, tiene que ver con el dolor por nuestros pecados en contra de Dios. Este es el llanto espiritual al que Jesús describe como bendecido. El llanto espiritual es el dolor piadoso que conlleva al arrepentimiento y es bendecido porque conduce a la salvación. 2 Corintios 7:10. Cuanto más tengas de este tipo de llanto en tu vida, más bendecido serás. El llanto espiritual es un arte que los cristianos necesitan redescubrir con urgencia hoy. Es clave para enfrentar lo que a veces llamamos el pecado habitual, es decir, el pecado en el cual una persona cae repetidamente a lo largo del tiempo. Si un pecado en particular se ha vuelto habitual para ti, o si reconoces que eres dependiente de cierta forma de comportamiento, necesitas aprender todo lo que puedas sobre el llanto espiritual. El propósito de Dios para tu vida no es que permanezcas atrapado en un ciclo repetitivo de pecado, en el que pides perdón a Dios y luego repites la misma conducta. El llanto espiritual rompe ese ciclo al llevarte a un punto en el que te dueles por tu pecado, reconoces su costo y rompes con él de manera radical. Este tema es de enorme importancia para la iglesia hoy, pues estamos rodeados de una forma de fe que no guarda ninguna semejanza con el cristianismo bíblico. Durante más de medio siglo, la fe verdadera que une a una persona con Jesucristo ha sido sustituida por una aceptación o acuerdo con determinadas creencias. Esta sustitución hace que para muchos sea fácil aceptar a Cristo sin haber buscado nunca la vida de santidad a la que todo cristiano es llamado. Aquellos que no son cristianos desprecian esta forma raquítica de fe y tienen toda la razón para hacerlo. Esta clase de fe, que deja a una persona sin cambios significativos, no es digna de llevar el nombre de nuestro Señor. Abandonar el pecado y volver a Dios. Una segunda forma de vaciar el cristianismo bíblico de su contenido esencial tiene que ver con el arrepentimiento que, de acuerdo con la Biblia, implica un cambio de dirección, pero que con frecuencia se reduce al simple hecho de admitir que se es un pecador y pedir perdón. Isaías describió el verdadero arrepentimiento cuando dijo: «Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, que tendrá de él compasión, y a nuestro Dios, que será amplio en perdonar». Isaías 55, 6-7. Buscar al Señor implica dejar o abandonar los pensamientos y los caminos que lo deshonran, mientras que llamar al Señor conlleva volver a Dios. Dios dice al pecador: debes abandonar tu camino. Déjalo. Apártate de él. Termina con esos pensamientos malvados. Aquí hay mucho más que simplemente admitir que eres un pecador. Mucho más. Puedes aceptar que eres un pecador y continuar en los mismos pecados. Sin embargo, Dios nos llama a un cambio radical de conducta y de dirección en el que una persona deja su pecado y se vuelve al Señor. Encontramos esta verdad en el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 2:19, donde Pablo escribe: «No obstante, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que todo el que menciona el nombre del Señor se aparte de la iniquidad». Aquí tenemos algo fundamental para el cristianismo bíblico.
Si eres un seguidor de Cristo, debes apartarte de la iniquidad. La fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. No existen por separado. El pueblo de Dios se arrepiente mientras cree y cree mientras se arrepiente. La fe es el vínculo de una unión viva con Jesús y, por esa razón, es también la fuente de la cual brota el arrepentimiento delante de Él. Pero si una generación crece pensando que el cristianismo se reduce únicamente a estar de acuerdo con ciertas creencias, a aceptar que se es pecador y a pedir perdón, no sorprende encontrar a muchos que se consideran cristianos y que confían en ir al cielo sin haber buscado nunca el arrepentimiento, que es central en el llamado de Dios para todo su pueblo. Estamos rodeados por una forma de fe que ha sido reconfigurada para adaptarse a nuestra continua indulgencia. Y el resultado ha sido un número creciente de personas que admiten ser pecadores y que aceptan a Jesús sin haber experimentado jamás una vida nueva en Jesucristo. Estas personas no se sienten pobres en espíritu, no saben lo que es llorar por sus propios pecados y no se someten con mansedumbre a Dios. Sin estas raíces, no hay en ellos ni hambre ni sed profundas de justicia, y al conocer tan poco acerca de la misericordia, la pureza y la paz, viven alejados de la bendición de Dios. Reemplazar la fe por la aceptación de ciertas verdades y cambiar el arrepentimiento por una simple admisión de que somos pecadores ha sido un desastre para el cristianismo verdadero en nuestra época. Necesitamos desesperadamente redescubrir el gozo del arrepentimiento bíblico y la bendición del llanto espiritual. 6 elementos del llanto espiritual. Después de considerar la importancia del llanto espiritual, necesitamos definir con mayor precisión qué es y cómo puedes aferrarte a este segundo aro para seguir progresando en tu vida cristiana. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares, que surge de la humildad, está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. Hay 6 elementos en esta definición. Cada uno apunta a un aspecto del carácter, el enfoque, el motivo o el resultado del llanto espiritual. En conjunto, describen el proceso por el cual puedes romper el ciclo repetitivo de los pecados habituales y progresar en el crecimiento de tu vida cristiana. Número 1. El llanto espiritual nombra pecados particulares. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares, que surge de la humildad, está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. El llanto espiritual tiene siempre un enfoque claro. Es llorar por pecados particulares. Y esto es muy distinto a sentir culpa por una sensación general de indignidad o de fracaso. A Satanás le encanta desanimar a los cristianos con un sentimiento difuso de incapacidad personal. Pero ese sentimiento no produce nada bueno. ¿Cómo se enfrenta una sensación general de fracaso, indignidad o insuficiencia? No puedes. Es un callejón sin salida. Lamentarse por el pecado en general nunca te hace progresar en la vida cristiana. Solo te deja sintiéndote miserable y a veces puede convertirse en una forma conveniente de evitar enfrentar los pecados reales de tu vida. El llanto espiritual se relaciona con pecados concretos, y el primer paso para cultivar este llanto es nombrar uno o más pecados expresándolos con claridad, sin excusas y sin evasivas. Actué movido por la envidia. Insistí en hacer mi voluntad. Engañé y encubrí, y esto es un pecado contra Dios.
El consejo pastoral de Spurgeon es claro y útil aquí. El primer consejo que te doy es este: especifica tus pecados. No digas, soy un pecador. Eso no significa nada. Todo el mundo dice eso. Di más bien, ¿soy un mentiroso? ¿Soy un ladrón? ¿Soy un borracho? ¿He tenido pensamientos impuros? ¿He cometido actos inmorales? ¿Me rebelo en mi alma con frecuencia contra Dios? ¿Me enojo a menudo sin motivo? ¿Tengo mal carácter? ¿Soy codicioso? ¿Amo más este mundo que el venidero? ¿Descuido la oración? Hazte estas preguntas en puntos concretos de tu vida y pronto quedarás convencido de que te consideras a ti mismo como un pecador en términos generales. Observa el enfoque de todas estas preguntas. Spurgeon te está animando a buscar pecados particulares que se esconden en los rincones oscuros de tu alma. Imagina que caminas por un sótano oscuro donde se guardan tesoros escondidos, quizá incluso algunos regalos sin abrir. Pero también hay mucho desorden y basura, y hay mal olor porque algunos animales entraron al sótano por una ventana rota y murieron allí. También podrían estar algunos animales vivos al acecho, ocultos en las esquinas. Esa escena, poco atractiva, es una imagen bíblica de tu alma. Dios podría mostrarte, en cualquier momento, el completo horror del estado de tu alma encendiendo un reflector en el sótano, pero si lo hiciera, quedarías abrumado y no sabrías por dónde comenzar a limpiar el desastre. Si todo fuese revelado al mismo tiempo, ningún cristiano podría soportar ver la magnitud de su propio pecado. Pero Dios es paciente y, en su bondad, te mostrará la verdad desagradable de tu propio corazón. No con un reflector, sino con una linterna. Él te guiará a través del oscuro sótano, iluminando gradualmente lo que se esconde en los rincones de tu alma, para que, por la gracia de Dios, puedas ocuparte del desorden a medida que Él te lo muestre. El llanto espiritual comienza cuando ves tus pecados, pero por naturaleza no vemos bien. Nuestro instinto es justificar todo lo que hacemos. No nos vemos como los demás nos ven, y mucho menos como Dios nos ve. Por eso necesitamos que la linterna ilumine los rincones oscuros de nuestra alma, y Dios hace brillar esa luz por medio de su palabra, su espíritu y su pueblo. El llanto espiritual comienza con una Biblia abierta. La entrada de la palabra de Dios trae luz. Salmo 119, 130. Y cuando las escrituras entran regularmente en tu vida, comenzarás a ver lo que está sucediendo en los lugares oscuros y ocultos de tu corazón. Dios usará lo que lees en la Biblia para abrir tus ojos a aspectos de tu vida que quizá no sabías que eran pecado, y a pecados en tu vida que no sabías que estaban presentes. Las preguntas que revisamos en el capítulo anterior te ayudarán aquí. Cuando escuches un pasaje bíblico leído en la iglesia o cuando lo leas por tu cuenta durante la semana, pregúntate, ¿hay aquí algún pecado particular que debo evitar? Practica usar la Biblia para identificar pecados ocultos que podrían estar acechando en tu vida. Si en el pasaje que estás leyendo no hay un pecado evidente que evitar, usa las demás preguntas. Si hay una promesa, pregúntate si realmente la crees o si por incredulidad podrías estar perdiéndote lo que Dios ofrece allí. Si hay un ejemplo, pregúntate hasta qué punto estás siguiéndolo o si vas por un camino distinto. Si hay un mandamiento, pregúntate si lo estás obedeciendo. Y si hay una advertencia, pregúntate si estás prestando atención a esta advertencia o si estás en peligro de seguir un camino destructivo.
Acostúmbrate a identificar pecados particulares cuando leas la Biblia. Comenzarás a ver lo que Dios ve y conocerás lo que Él aborrece y le ofende. Cuando hayas identificado un pecado particular, puedes pedirle al Señor que te muestre dónde podría estar escondiéndose ese pecado en tu vida. Por ejemplo, cuando lees en 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, versículos 4 al 5, te enfrentarás de inmediato a 6 pecados específicos: impaciencia, falta de bondad, envidia, jactancia, orgullo y rudeza. Entonces, surgen preguntas concretas. ¿Cuándo he sido grosero? ¿A quién podría haber envidiado? ¿En qué estoy siendo impaciente? Formular estas preguntas será como encender la linterna en el sótano de tu alma. La Biblia te mostrará qué pecados debes buscar y el Espíritu Santo te mostrará dónde se encuentran. Pídele que escudriñe tu corazón y abra tus ojos a los pecados ocultos, tal como hizo David. Salmo 139, 23 al 24. Otros cristianos también pueden ayudarte en esta área. Las relaciones honestas con otros creyentes que te conocen y te aman son un regalo especial de Dios. No solo porque brindan un lugar seguro, sino también porque permiten cumplir el mandamiento de Santiago. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. Aquí tienes un reto. Si estás casado, pídele a tu cónyuge que te ayude a identificar un pecado particular contra el cual deberías luchar con más seriedad. La persona que Dios ha puesto a tu lado está en una posición privilegiada para ayudarte. ¿Por qué no pedirle esa ayuda? Al haber sido bendecido con un matrimonio feliz y con una esposa maravillosamente perceptiva, me he beneficiado enormemente y en muchas ocasiones de este tipo de conversaciones sinceras. Una de ellas ocurrió durante un viaje en automóvil hacia Iowa, donde tenía previsto dar una charla en una conferencia. Todavía recuerdo el lugar exacto de la carretera donde le dije: he estado pensando en las áreas en las que necesito crecer y quiero que me digas un pecado con el que creas que debo luchar con más firmeza. Karen hizo una pausa, reflexionó un momento y luego dijo: ¿te puedo dar 2? Ambos nos reímos y entonces ella señaló, con gran discernimiento, 2 áreas en las que yo necesitaba crecer. Fue profundamente útil y ese tipo de conversaciones siguen siendo de gran beneficio para ambos mientras procuramos apoyarnos mutuamente. Si no estás casado o si tu matrimonio no está en un punto donde exista un alto nivel de confianza, pídele ayuda a alguien más que te conozca bien. Busca a alguien que pueda hablar con honestidad sobre tu vida y presta atención a lo que tenga que decirte. ¿Qué te ayudaría a crecer en la vida cristiana? ¿Qué te impide ser más útil para Dios de lo que eres en este momento? Estas son preguntas difíciles y necesitarás toda la luz y ayuda posibles para responderlas. Dios te dará esa luz a través de su palabra, aplicada por el Espíritu y por medio de amigos cristianos de confianza que te conocen y te aman lo suficiente como para hablar con verdad a tu vida. Así que usa los medios que Dios te ha dado. El llanto espiritual comienza cuando eres capaz de nombrar uno o más pecados particulares que han estado acechando en tu vida. Cuando tienes claro que aquello que nombraste es un pecado y que está realmente en ti, estás listo para entrar en el llanto espiritual. Número 2. El llanto espiritual conlleva un dolor profundo en el corazón. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón
por pecados particulares que surge de la humildad. Está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón. Aquí nos enfocamos en la importancia de la diferencia entre aceptar un pecado y arrepentirse verdaderamente desde el corazón. Después de una gran victoria en la batalla, el rey Saúl desobedeció un mandato directo de Dios al tomar botín para sí mismo y para sus hombres. El rey engañó, mintió y robó, y luego trató de encubrirlo con más mentiras. Pero Saúl fue descubierto y cuando su pecado quedó expuesto, confesó: «He pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor». 1 Samuel 15, 18 al 19 y 24. A primera vista, parecería que Saúl estaba genuinamente arrepentido. Pero luego Saúl dijo algo a Samuel que reveló sus verdaderas intenciones. «He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios». Versículo 30. Saúl admitió que había pecado, pero su atención estaba puesta en controlar los daños. Su principal preocupación era su reputación y por eso quería que Samuel lo honrara delante del pueblo. La historia de la vida de Saúl muestra el lamentable camino de una persona que acepta que está equivocada, pero que no experimenta el dolor profundo en el corazón que caracteriza el llanto espiritual. Para Saúl, un pecado lo llevó a otro y al final murió lejos de Dios. La confesión del pecado de Saúl fue una manifestación de la tristeza mundana que, según Pablo, conlleva a la muerte, y es muy distinta al dolor piadoso que conlleva al arrepentimiento y conduce a la salvación. 2 Corintios 7:10. Entonces, ¿cómo puedes cultivar este dolor profundo y piadoso? ¿Cómo puedes practicar el llanto espiritual? ¿Cómo puedes romper el ciclo repetitivo de los mismos pecados y progresar en tu vida cristiana? El dolor profundo del corazón por un pecado particular crece cuando ves el costo de ese pecado. Examina detenidamente el costo de este pecado para ti, para los demás y para Cristo, y entrarás más profundamente en el llanto espiritual. Comienza con el costo para ti mismo. Piensa en la vida santa a la que Dios te ha llamado. Considera dónde podrías estar hoy si este pecado no te hubiera retenido. Reflexiona en cómo este pecado ha limitado tu utilidad para Cristo. Piensa en cómo ha apagado tu adoración, ha opacado tu testimonio y te ha mantenido alejado de Dios. Luego, piensa en los otros pecados a los que este pecado, por el cual estás lamentando, te ha conducido. Pecados de engaño y de apariencia. Mira lo que este pecado te está costando. Suma la factura completa y piensa en cómo podría ser tu vida si dejaras atrás este pecado. Después, debes considerar lo que este pecado tuyo le ha costado a los demás. Nadie peca solo para sí mismo. El pecado por el cual estás lamentándote te ha vuelto alguien con quien es más difícil convivir, trabajar y amar. Pero, ¿qué pasa si tu pecado es secreto y quienes te aman no saben nada al respecto? Incluso si nunca lo descubren, tu pecado sigue siendo costoso para ellos, porque tu pecado te disminuye y eso les roba a los demás lo que podrían haber recibido de ti. Piensa en el esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, la hija, el amigo, el colega, el empleador o el empleado que podrías haber sido si no fuera por este pecado por el cual estás lamentándote.
Podrías haber aportado mucho más a la vida de otros y cuando dispones tu corazón a abandonar este pecado, habrá mucho más que podrás aportar en el futuro. Luego, piensa en lo costoso que fue para Jesús el pecado por el cual te estás lamentando. Dios siempre actúa con justicia. Esto significa que hay una consecuencia medida para cada ofensa. Cada pecado es llevado ante el tribunal de la justicia de Dios y recibe el castigo que le corresponde. Jesús no fue colgado en la cruz por el pecado en general, sino por pecados particulares, pecados con nombres, fechas y rostros concretos. Esto significa que Jesús sufrió por el pecado por el cual estás lamentándote. El castigo por este pecado te pertenecía a ti y cada vez que caías nuevamente en este pecado, la culpa se acumulaba. Sin embargo, Dios, en su asombrosa misericordia, transfirió toda la culpa y el castigo que te correspondían por este pecado sobre Jesús. Piensa en esto. El pecado por el cual te estás lamentando tuvo su lugar dentro de todo lo que Cristo soportó en la oscuridad del Calvario. Él lo tomó sobre sí mismo y sufrió por esta causa. Nombrar y reconocer el costo de tus pecados te conducirá a un llanto espiritual. Nombrar los pecados particulares enfocará tu atención en lo que necesitas cambiar en tu vida, mientras calcular el costo de esos pecados hará que sientas la urgencia de ese cambio en tu corazón. Para expresarlo en lenguaje bíblico, nombrar tus pecados te mostrará en qué necesitas arrepentimiento y calcular el costo de estos pecados te llevará al dolor piadoso del arrepentimiento que conduce a la vida. Cuando una persona está pasando por un duelo, un consejero sabio podría recomendarle: tómate el tiempo para lamentarte como es debido. Ese consejo también es útil cuando se trata del llanto espiritual. Nombrar y evaluar el costo de tus pecados no será fácil, pero cuando este trabajo se hace de forma clara y exhaustiva, descubrirás, por la gracia de Dios, que estás en posición de abandonar el pecado por el cual has estado lamentándote. El dolor piadoso sí conduce al arrepentimiento y el arrepentimiento sí conduce a la vida. Cuando ves estas conexiones, pronto se hace claro que cultivar el arte del llanto espiritual es crucial para progresar en tu vida cristiana. Número 3. El llanto espiritual surge de la humildad. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares que surge de la humildad. Está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. Uno de los mayores desafíos en el llanto espiritual es la dificultad de llorar por un pecado que has disfrutado. Imagina conmigo a una persona a la que llamaremos José, quien ha caído bajo el poder de un pecado habitual. Podría tratarse de orgullo, ira, chismes, lujuria, embriaguez o cualquier otro pecado que tenga el poder de convertirse en un hábito. Con el tiempo, el pecado persistente de José se ha vuelto cada vez más compulsivo. Cada vez que José cae en este pecado, se siente culpable. Le dice a Dios que está arrepentido, pero José conoce la fuerza de esta tentación en su vida y siente que no pasará mucho tiempo antes de caer nuevamente. El llanto espiritual parece estar fuera del alcance de José porque su pecado le trae cierto grado de placer. Ese placer pasa rápidamente y siempre deja remordimiento. Pero hay un consuelo y un disfrute para José en ese pecado, y por eso vuelve a él una y otra vez. Entonces, ¿cómo puede José aprender a odiar lo que al menos una parte de él ama? ¿Cómo puede llegar a sentir un dolor profundo en el corazón por algo que lo ha atraído poderosamente
durante tanto tiempo? José reconoce que necesita practicar el llanto espiritual, pero ¿cómo puede lamentarse por un pecado que ama? Una respuesta es volverse pobre en espíritu. Imagina nuevamente esos 7 aros suspendidos entre dos plataformas. ¿Cómo puede alcanzar el segundo aro? Este segundo está fuera de su alcance y solo hay una manera de llegar ahí. Debe regresar, tomar el primer aro y usar el impulso para balancearse y alcanzar el segundo aro. Apliquemos esto a José y a la dificultad que él tiene para alcanzar el segundo aro del llanto espiritual. Hay una manera en la que José puede progresar. Si él se impulsa en el primer aro, el segundo estará a su alcance. Ver su pobreza delante de Dios lo pondrá en camino para comenzar a llorar por sus pecados. Una vez que veas este patrón de progreso en las bienaventuranzas, sabrás qué hacer cuando te sientas estancado en tu vida cristiana. Cuando uno de los aros parezca estar fuera de tu alcance, vuelve atrás y revisa los aros anteriores. La paz en tu mente o la pureza de corazón parecen estar lejos de ti. Mira a los aros que te conducen ahí. Vuelve al principio y usa el impulso que obtendrás de cada aro para avanzar. Número 4. El llanto espiritual está impregnado de esperanza. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares que surge de la humildad, está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. Necesitas saber que al lamentarte por tus pecados, al verlos tal como son y al considerar su costo, entras en un terreno cargado de peligro para tu alma. En este punto sería fácil para ti caer en la desesperación. Así que necesitas recordar esto. El gran propósito de Dios, al hacer brillar la luz sobre tus pecados, es llevarte a Jesús, el amigo de pecadores, en quien encontrarás esperanza. Hay un tipo de llanto por tus pecados y fracasos que te encierra en el autodesprecio. Tus ojos se centran en tu propia necedad y fracaso, y tus lágrimas fluyen por un amargo remordimiento ante las oportunidades perdidas y los errores cometidos. Pero no hay fe en ese tipo de llanto, y por eso es al final destructivo. La esperanza es un sello característico del llanto espiritual, y la esperanza surge de la fe en Cristo y en todo lo que Él ha logrado por medio de la cruz. Esto se puede ver en las últimas horas de Judas, quien fue invadido por el remordimiento después de traicionar a nuestro Señor. Judas se afligió por lo que había hecho. La Biblia dice que él sintió remordimiento. Mateo 27:3. Y su sinceridad fue evidente al devolver el dinero que los principales sacerdotes le habían pagado por su acto de traición. Judas miró su pecado con amargo remordimiento, pero no miró a Cristo para recibir perdón, y por eso su dolor lo condujo a la desesperación. El dolor, el remordimiento y la desesperación de Judas no constituyen un llanto espiritual. Fueron otro efecto de estar consumido por el diablo, quien había entrado en su corazón. El Espíritu Santo nunca lleva a una persona a la desesperación. Él sí te llevará a lamentarte por tus pecados, pero el llanto al que Él te guía está siempre impregnado de esperanza. Por esta razón, en la experiencia cristiana genuina, siempre hay dos caras de la misma moneda. En el llanto espiritual, el creyente está entristecido, pero siempre gozoso. Segunda de Corintios 6:10. Entristecido por la ofensa y las consecuencias de nuestro pecado, y al mismo tiempo gozoso por la esperanza que vemos en Cristo. Al sentir tu necesidad, con frecuencia te encontrarás diciendo, ¿y para estas cosas quién está capacitado? Segunda de Corintios 2:16.
Pero si tu llanto está impregnado de esperanza, no te detendrás ahí, sino que continuarás diciendo, nuestra suficiencia viene de Dios. 2 Corintios 3:5. El cristiano verdadero sabe lo que es decir con Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Si tu llanto está impregnado de esperanza, también dirás, por esto hallé misericordia, para que en mí Jesucristo demostrará toda su paciencia. 1 Timoteo 1:16. Dicho de otra manera, en lo que quizá sea la expresión más conocida de llanto espiritual en la Biblia, con frecuencia te encontrarás diciendo, miserable de mí. Romanos 7:24. Pero al mirar a Cristo, también podrás decir, gracias a Dios. Romanos 7:25. Así que, cuando entres en un llanto espiritual, asegúrate de que mientras mantienes un ojo fijo en tu pecado, el otro esté fijo en la cruz. Robert Murray McCheyne aconsejó a un amigo lo siguiente: por cada vez que te mires a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. El contexto de esa frase memorable era precisamente el arte del llanto espiritual. Aprende mucho acerca de tu propio corazón, le aconsejaba McCheyne. Y cuando hayas aprendido todo lo que puedas, recuerda que apenas has visto unos pocos metros dentro de un pozo insondable. La magnitud de nuestro pecado, su efecto, la profundidad de su raíz y el dolor de sus consecuencias amenazan con abrumar al creyente que ha mirado con honestidad las turbias profundidades de su propio corazón. Por eso, mantén tus ojos fijos en Cristo cuando entres en el llanto espiritual. Recuerda su gracia y misericordia y confía en el poder de su sangre para cubrir y limpiar los pecados más graves y más profundamente arraigados. Número 5. El llanto espiritual sucede en la cruz. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares que surge de la humildad, está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. Nos hemos estado preguntando, ¿cómo rompes con un pecado habitual? ¿Cómo entras en el llanto espiritual de modo que empieces a odiar lo que antes amabas y a rechazar lo que antes elegías? Hemos identificado varias respuestas a estas preguntas. Comienzas nombrando los pecados particulares y continúas calculando sus costos, considerando el precio que tú, los demás y el Señor pagan por ellos. Ganas impulso en este proceso cuando reconoces tu necesidad y te presentas con las manos vacías ante el Dios Todopoderoso. Y debes tener esperanza porque sin ella, tu dolor te llevará al naufragio en las rocas de la desesperación. Todo esto nos conduce a la cruz, el lugar donde ocurre el llanto espiritual. Andrew Bonar fue un piadoso pastor escocés que llevó de manera extraordinaria un diario de su propia vida espiritual. Bonar luchaba por entender por qué no odiaba más el pecado, por qué regresaba una y otra vez a los mismos pecados y cómo podía progresar para vencerlos. En una entrada de su diario, fechada el 7 de mayo de 1829, Bonar escribió: he comprendido profundamente que, si voy a ser verdaderamente convencido de mi pecado, solo puedo serlo al mirarlo a la luz del amor de Cristo. Nombrar y confesar tus pecados te conducirá al llanto espiritual, pero conocer el amor de Cristo te llevará más lejos. Esa fue la experiencia de Bonar, cuyo ministerio ayudó a las personas a apartarse de sus pecados, mostrándoles el amor de Cristo. McCheyne, un amigo cercano de Bonar, compartía la misma convicción.
Comúnmente se piensa que predicar la santa ley es la verdad más reveladora de toda la Biblia, pues por medio de ella se cierra toda boca y todo el mundo queda bajo culpa delante de Dios y en efecto, creo que este es el medio más habitual del que Dios se sirve. Y, sin embargo, para mí hay algo mucho más revelador aún: contemplar a un Salvador divino que se ofrece voluntariamente a cada ser humano. Ver la cruz es mucho más que ver lo que tu pecado le hizo a Jesús. La cruz trata de lo que Jesús hizo por ti. En la cruz ves qué tan amado eres y ese amor será la fuerza más convincente de todas. Un solo vistazo al amor de Cristo te fortalecerá más en tu batalla contra el pecado que cualquier número de compromisos o disciplinas. C. H. Spurgeon tenía un don especial para ayudar a quienes eran propensos a la desesperación a causa de sus muchos pecados y fracasos. Comprendía bien la lucha de aquellos que creían que su arrepentimiento era superficial y sufrían porque no se sentían lo suficientemente tristes por su pecado. Su consejo consistía en mostrarles que el llanto espiritual no es la tristeza que Dios nos llama a fabricar en nuestro corazón, sino un regalo que recibimos de las manos de Jesucristo. Dios no te llama a trabajar en tu arrepentimiento para que luego puedas ofrecérselo. Más bien te invita a venir a Él para que encuentres el arrepentimiento en la cruz. Escucha cómo lo expresa Spurgeon. Aprende esta lección. No confíes en Cristo porque tienes el arrepentimiento, sino confía en Cristo para que Él te lleve al arrepentimiento. No vengas a Cristo porque tienes un corazón quebrantado, sino ven a Él para que Él te dé un corazón quebrantado. No vengas a Él porque estás capacitado para venir, sino ven a Él porque no lo estás. Tu capacidad es tu incapacidad. Estás calificado porque no estás calificado. El punto aquí es sencillo. Todo lo que hemos dicho en este capítulo debe hacerse a los pies de la cruz. Nombrar tu pecado, reconocer su costo, ganar impulso en un llanto sincero y hallar una esperanza que te guarde de la desesperación. Todo esto sucede a la luz del Hijo de Dios, quien te amó y se entregó por ti. Por eso, acércate a Él, contempla quién es y qué ha hecho por ti. Recibe su amor, mira la misericordia y la limpieza que te ofrece y considera el nuevo corazón que Él puede darte. Mira tu pecado a la luz de la cruz y luego pídele que te conceda un dolor profundo en el corazón por el pecado por el cual te estás lamentando, un dolor que te capacite para abandonar ese pecado en la cruz. Número 6. El llanto espiritual te conducirá a abandonar esos pecados en la cruz. El llanto espiritual es un dolor profundo en el corazón por pecados particulares que surge de la humildad, está impregnado de esperanza y conduce a abandonar esos pecados en la cruz. Recuerdo muy bien que cuando era adolescente, comprendí por primera vez que el arrepentimiento significaba abandonar el pecado. Había asistido a una conferencia en Inglaterra donde escuché al doctor Alan Redpath decir: Dios no ha prometido perdonar ni un solo pecado que no estés dispuesto a abandonar. Aquello me llegó al corazón. ¿Cómo podía pedirle a Dios que me perdonara si no tenía ninguna intención de dejar el pecado que acababa de confesar? ¿Cómo podía acercarme a Dios en confesión si en mi corazón esperaba seguir haciendo lo mismo? 4 décadas después, estas palabras siguen conmigo. Dios no ha prometido perdonar ni un solo pecado que no estés dispuesto a abandonar. El doctor Redpath estaba reflejando la verdad de Isaías 55, 6 al 7 y de 2 de Timoteo 2:19,
que consideramos anteriormente. El arrepentimiento significa abandonar el pecado. Y aunque es cierto que en nuestra debilidad, a menudo podemos encontrarnos pidiéndole a Dios que perdone un pecado en el que hemos caído muchas veces, sigue siendo cierto que no podemos pedir perdón con sinceridad sin una intención seria de abandonar, en la fortaleza que Dios da, el pecado que confesamos. Cuando un pecado se ha vuelto habitual o cuando su patrón repetitivo se ha arraigado como una adicción, el llanto espiritual será la clave para romper su poder compulsivo, y por esta razón podemos hablar de la bendición del llanto espiritual. Esfuérzate por realizar el trabajo que requiere el llanto espiritual y tendrás fuerzas para vencer el pecado que te ha derrotado y para abandonarlo en la cruz.